Hola a todos, a todas, ¿qué tal estáis? Bueno, estamos aquí con el doctor Francisco Marchetti, manteniendo una conversación muy interesante acerca de la terapia de sonido. Como sabrá Francisco Marchetti, en primer lugar te quiero saludar, te quiero agradecer tu tiempo. Y como sabrás, nosotros estamos trabajando desde hace un tiempo ya en la terapia del sonido, en el poder terapéutico del sonido, con los diferentes tipos de técnicas, ¿no? Y lo interesante es que estamos viendo no solamente desde el punto de vista físico, cambios en las personas, sino también desde el punto de vista emocional. Es decir, hay personas que al inicio de la sesión, ¿no?, se encuentran, imagínate, con una situación de estrés del día a día, del trabajo, de ansiedad, problemas de insomnio. Y es muy significativo cómo al cabo solamente de una sesión, o la primera sesión, aquella persona que, por ejemplo, no podía conciliar el sueño, ese mismo día pudo dormir, pudo descansar. Simplemente con una sesión de sonoterapia de una hora, hora y algo, recibiendo el sonido en su cuerpo, porque nosotros aplicamos también mucho el sonido en los cuencos sobre las diferentes partes del cuerpo, aquella persona puede conciliar el sueño o se puede sentir mejor, experimenta una sensación de paz, de gratitud, de bondad. Entonces, claro, nosotros nos preguntamos siempre, wow, qué potente, ¿no?, lo que está haciendo el sonido, la vibración. Pero ¿qué ocurre desde el punto de vista científico, médico, a nivel vibracional, a nivel celular? ¿Qué está ocurriendo en las células de las personas? Sí, muy interesante esto del sonido y sobre todo lo que están haciendo ustedes, ¿no? Porque, claro, nosotros si pensamos que somos el 60%, 65% de nuestro organismo es agua, somos agua, y que el sonido se transmite muy, pero muy bien mediante ondas sonoras a través del agua, y que el agua de nuestro organismo a su vez rodea todas las células, ¿no es cierto? Considerando que no solamente agua como agua en sí, porque la sangre, el plasma, el líquido cefalorraquídeo, todo esto es un medio acuoso, por lo cual permite la transmisión del sonido a todo nivel del cuerpo humano. Y este sonido hace biorresonancia con las células. Las células tienen una membrana que a su vez esta membrana tiene una serie de poros, pequeños poros, que permiten el paso de algunas moléculas y de otras no, tanto que entren como que salgan. Nuestro organismo posee varios tipos de moléculas, muchísimas variedades de moléculas, pero yo me voy a referir en este caso específico a dos: moléculas negativas y moléculas positivas. Las moléculas, para no darle nombres médicos ni científicos y que la gente lo entienda. Las moléculas positivas actúan a nivel emocional del amor, de la serenidad, de la tranquilidad, de la relajación, del sueño, de los afectos. Las moléculas negativas actúan a nivel de la ira, del disgusto, de la discusión, claro, del estrés, de las broncas. Es decir, estas moléculas son muy perjudiciales para las células porque el efecto prolongado de estas moléculas al entrar a las células va deteriorando la función celular y produce lo que normalmente se llama, y a mí no me gusta llamar, la enfermedad. La célula se enferma por efecto de moléculas negativas. En cambio, si las moléculas son positivas, las células se mantienen sanas y trabajan armónicamente. Ahora bien, el efecto del sonido hace una biorresonancia positiva, es decir, facilita la entrada de moléculas de tipo positivo, es decir, que produzcan serenidad, relajación, placer, amor, equilibrio, etcétera, etcétera, ¿no? Yo diría que el efecto que produce ya a nivel psicológico esto es el reflejo de lo que está ocurriendo a nivel biológico, celular.
qué interesante cómo trabajan los tres niveles, ¿no? El sonido, Sí, a nivel físico, emocional y espiritual, ¿no? totalmente, totalmente. Y fíjate tú una cosa, que nosotros tenemos tres niveles prácticamente de conciencia, que lo acabas de decir. El nivel físico, las células tienen conciencia, Ujú. por lo cual saben qué moléculas tienen que entrar a ellas, cuáles no se les puede permitir, cuando entra algún agente extraño, cómo combatirlo, tienen memoria, es decir, el nivel de conciencia celular. Después hay un nivel más elevado, el Ruach sería, ¿no? En Cábala, que es el nivel espiritual, es decir, el aliento, la vida, es lo que da la esencia. Y por último ya estamos en un nivel mucho más elevado de conciencia, que es el Neyamá, donde ya entra en contacto con niveles de conciencia trascendente, con aquel nivel de supraconciencia o conciencia que llamamos cósmica, ¿no? Interesante porque hay personas en nuestras sesiones que hacen como un tikkun, como decimos en la cábala, una rectificación o un mejoramiento. En Claro, primer lugar a nivel físico, porque siempre vamos de sí, menos a más, ¿no? Hay un primer proceso que es relajación, meditación, ¿eh? Si no, sí, no podemos avanzar. Si el cuerpo no se aquieta del exterior, del ruido externo, no podemos avanzar a los siguientes niveles. Entonces, bueno, hay personas que experimentan con dolencias físicas una mejora, que sí, tuvieron problemas en las cervicales, lumbares. Eso ya es muy interesante y eso ya es muy gratificante de por sí. Incluso la mejora en el sueño, aquellas personas que tienen insomnio. Luego hay un segundo nivel emocional, que personas que se acercaban con un nivel de estrés alto o de ansiedad o de problemas a nivel laboral, a nivel día a día, también se sienten una sensación de gratitud, de paz, bajan los niveles de ansiedad, se encuentran mucho mejor, la cara es totalmente diferente en el inicio de sesión que al término de la claro. sesión. ¿Y sabes por qué? Porque aquí en el estrés, las moléculas predominantes que están circulando por la sangre y van a actuar sobre las células son las que yo te decía, las negativas, las que producen la destrucción celular. Y si una célula no funciona, aparecen los síntomas corporales, los síntomas físicos, traducidos después en procesos patológicos que pueden ir desde una enfermedad autoinmune hasta un tumor, hasta un cáncer. Por lo tanto, si tú a través de la sonoterapia frenas el estrés, estás frenando la entrada a nivel celular de moléculas negativas que van a afectar desfavorablemente la fisiología de la célula. Totalmente de acuerdo. Y luego hay otra cosa que siempre decimos con Flor, desde la Parca Pario Respira, aquellas personas, hay como dos grupos, ¿no?, que se acercan a las sesiones nuestras. Un grupo, podemos decir, aquellas personas que tienen algún tipo de inquietud, dolencia o sufrimiento, ¿no?, que hoy por hoy lo estamos viendo mucho, ¿eh? Y luego hay un segundo grupo, que es el que menos, pero no el menos importante, que es aquellas personas que vienen por una inquietud espiritual. Porque ¿qué es lo que decimos nosotros? Que no hace falta estar mal para hacer este tipo de terapias. No hace falta estar mal tampoco para ir al psicólogo. Entonces, lamentablemente no hay terapeutas, no hay psicólogos para gente que está bien, porque uno estando bien puede estar mejor. No hace falta tener un desequilibrio físico, emocional Claro. o muy profundo espiritual para acercarse y recibir estos beneficios. Entonces, hay personas que simplemente vienen por una inquietud espiritual y, bueno, revelan chispas de luz, revelan algo que estaba en oculto, que no estaba manifestado. Entonces es muy gratificante también ver a aquellas personas que simplemente por el hecho de una inquietud de seguir creciendo, evolucionando, experimentan este tipo de terapias. Claro. Esto que dices es importantísimo, porque yo también te podría decir, no hace falta estar enfermo para ir al médico. Lamentablemente, la medicina occidental es una medicina asistencial, no es una medicina preventiva, porque si fuera preventiva, se evitarían muchísimas enfermedades. Por lo tanto, me parece que todo gira alrededor del estrés. Todo gira alrededor del estrés. El estrés es un estado de desequilibrio
corporal total. Por lo cual, si tú controlas el estrés, sea el método que sea, y en este caso demostrado que la sonoterapia baja los niveles de estrés, al bajar los niveles de estrés ya estás mejorando la situación corporal, la situación física y biológica de la persona. Indudablemente esa persona se va a sentir psicológicamente y emocionalmente mejor. Y para finalizar, ¿cómo ves el futuro en la medicina o en las terapias estas alternativas a la medicina tradicional, ¿no? Bueno, hay un cambio muy importante en la medicina que ya se está notando. Es una medicina del siglo XXI que incorpora todas estas tecnologías, sonoterapia, terapias de desbloqueo neurológico, inteligencia artificial, todo lo que va a ser diagnóstico por imágenes. La medicina del siglo XXI tiende a una medicina de técnicos de alta capacitación. El médico va a ser un apoyo que va a cumplir una función no tan primordial o principal como ahora, sino que va a ser una función más de apoyo y de correlación con toda esta parte de alta tecnología que va a tener que ser manejada por técnicos biológicos y por ingenieros en biología, ¿no? Sobre todo la biología molecular. Ahí entra el sonido va a entrar, ya se está estudiando mucho científicamente los efectos del sonido en distintos procesos médicos. Bueno, nada, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. Espero que continuemos con estas charlas tan enriquecedoras. Y gracias, Francisco, por tu tiempo y tu conocimiento. No, gracias a ti. Que tengan mucha suerte y adelante. Gracias.